Ahí. Escuela, personal docente, personal no docente, los y las alumnos. ¿Mm? Así que bueno, hoy vamos a entrar, eso te les decía como comentario aparte, de paso voy a grabar, y no grabé esta parte, pero bueno, después. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a esta mañana de sábado y a esta nueva masterclass en la que vamos a abordar un tema sumamente interesante que nos desafía, como es el tema de la gestación por sustitución o maternidad subrogada, y nos va a acompañar la doctora María Leonora Murga, a la que ya en breve la voy a presentar. Bueno, contarles un poco, me voy a presentar para quienes no me conocen. Mi nombre es Magalí Andrés y formo parte del equipo docente de esta especialización, y junto con Silvina Francesón, quien no ha podido hoy estar presente porque viene viajando y se ha demorado su vuelo de un encuentro muy interesante que se ha hecho en la ciudad de Mendoza sobre empresas familiares. Bueno, contarles que junto con Silvina formamos parte de Surgir, que es una institución formadora que se dedica a la capacitación en la gestión de conflictos, en la prevención de violencias y sobre todo a generar cultura de paz. En esta masterclass o webinar pensamos compartirles algunas inquietudes que vamos a desarrollar luego en nuestra especialización, que van a ser parte de esta especialización, y que tienen que ver con esta evolución o transformación que ha surgido en el derecho de las familias, producto de los cambios sociales, culturales y también de las transformaciones tecnológicas. Em, Vamos a tratar el tema de la gestación por sustitución, cuál es la postura o qué hace el Estado respecto a estas técnicas de reproducción humana asistida, qué sucede en la legislación argentina, cómo de alguna manera estas nuevas prácticas impactan en nuestras prácticas mediadoras, cómo juegan la autonomía de la voluntad y el orden público familiar a la hora de trabajar con conflictos familiares. Bueno, les agradezco a todos que estén presentes, contarles que si se quedan hasta el final de este webinar no solo van a poder encontrar respuestas a estos interrogantes, y seguramente nos llevaremos también nuestras dudas para seguir pensando y reflexionando, y además van a recibir su certificado de participación.
Como les había dicho hace un momentito, la idea de este webinar es justamente repensar estos cambios, estas transformaciones, cómo inciden en nuestra práctica y sobre todo qué lugar o qué importancia tienen a la hora de la mediación las normas jurídicas. Nosotros entendemos que el conflicto y el conflicto familiar es multidimensional, tiene muchísimas facetas. Como ustedes saben, en otros módulos, en el módulo anterior de la especialización, habíamos abordado todo lo referente a la dimensión emocional, a la dimensión relacional y comunicacional, y la idea es, en el próximo módulo, y por eso hoy hacemos este anticipo, es trabajar la dimensión social y la dimensión legal. Por eso, de alguna manera, las leyes impactan en el mundo en el que viven las personas y eso tiene un impacto directo a la hora de trabajar con esos conflictos familiares que llegan a nuestra mesa de mediación. En lo personal, contarles que tanto yo como Silvina hace más de 25 años que trabajamos en mediación y en mediación familiar, que ambas somos abogadas, ejercemos el derecho de familia, de las familias, y de alguna manera tuve, en estos años de ejercicio, pude vivir en lo personal todas estas transformaciones. Y a la hora de trabajar con familias, uno se da cuenta de lo corto que a veces queda la norma jurídica o el derecho y la importancia del trabajo interdisciplinar. Ese aprendizaje lo tuve hace muchos años cuando en la Universidad Nacional de Rosario el doctor Oscar Borgonovo crea el primer posgrado que tiene la UNR, que es el posgrado de especialista en Derecho de Familia, del cual formé parte. Y en ese posgrado lo que vimos era que un equipo interdisciplinario de antropólogos, psicólogos, sociólogos nos ampliaron la mirada. Y de alguna manera, en esa línea, con Silvina pensamos en esta especialización con familias, infancias y adolescencias, en una formación integral, una formación que nos permita abrir la mirada a otros campos disciplinares. Y con mucho esfuerzo hemos reunido un grupo de profesionales, de más de 25 profesionales que trabajan desde la psicología, el trabajo social, el derecho en estas temáticas. Así que bueno, están todos invitados a poder continuar, los que ya vienen trabajando en esta especialización y a los que quieran sumarse. Y bueno, hoy le quiero agradecer muy especialmente a María Leonora, por prestarnos su tiempo, su espacio para trabajar hoy con nosotros esta temática tan convocante y decirles que María Leonora es abogada especializada en Derecho de Familia, es posgraduada en Infancia, Derecho y Políticas Sociales en América Latina y es docente universitaria, no solo de grado, sino también de posgrado. Y ha sido jueza de familia en Puerto Madryn, ha sido jueza de familia y penal de niños, niñas, adolescentes en Diamante, también fue juez de familia en Paraná y actualmente integra la Cámara de Apelaciones de Concordia Entre Ríos. Bueno, Eleonora, más allá de todos los títulos académicos, sos una persona de una profunda sensibilidad y que nos encantaría escucharte y que nos puedas de alguna manera ayudar a comprender estos cambios o transformaciones que ha tenido el derecho que nosotras solíamos decir de familia, que ha transicionado hacia este derecho de las familias. Y bueno, no sé si te parece, Leonora, te doy ya la palabra, te pido que te desmutes y nos vamos. Bueno, acá comentarles que se han unido María Inés desde Tucumán, Susana desde Buenos Aires, María Soledad de Venado Tuerto. Bueno, tenemos un montón de gente que viene de diferentes lugares del país y que nos está acompañando en este sábado. Bueno, Leonora, te cedo la palabra y un poco eh, nos vamos a acompañar, si les parece bien, de una presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ahí está. Para mí es un placer realmente haber sido convocada por la Fundación Surgir. Yo he trabajado con la doctora Silvina Francesón en distintas actividades de investigación y de extensión que hemos llevado adelante
a través de la Universidad Nacional del Litoral, donde yo soy docente de Derecho de Familia desde hace 34 años. Y en ese recorrido siempre hemos compartido la inquietud de trabajar en primer lugar interdisciplinariamente todos estos temas. Quienes enseñamos Derecho de Familia, lo primero que le transmitimos a nuestros alumnos es la especialidad de la materia que estudiamos, que como bien decía Magalí, comprende un complejo de factores emocionales, afectivos, culturales, sociales, ideológicos, económicos, y para ello es necesario el abordaje interdisciplinario. Pero además también les transmitimos a los alumnos, y esto lo saben muy bien todos quienes ejercen o trabajan con el derecho de familia, que es una materia en permanente transformación y cambio. De hecho, es tal vez la rama del derecho en la que más ha impactado la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que recoge transformaciones que se venían dando ya desde el avenimiento de la democracia en el año 1983, cuando Argentina ratifica el primer pacto regional sobre los derechos humanos, que es la Convención Interamericana de San José de Costa Rica, a partir de la cual se abre todo un proceso de recepción en el derecho interno de estos tratados internacionales sobre derechos humanos, que luego en el año 1995, en 1994, la reforma constitucional eleva a jerarquía constitucional. De modo tal que al proceso que se fue dando en los últimos 30 años, 40 años en el derecho de las familias o en el interior de las familias, que tienen que ver con una mayor equidad en las relaciones entre los géneros, en la díada padre-hijos, en la posibilidad de sostener, juntamente con las figuras de autoridad, mayores espacios de diálogo y de consenso, el reconocimiento de otras formas de ser familia, que no solamente pasan por las estructuras tradicionalmente reconocidas desde lo legal, como es el matrimonio y el parentesco, sino también el principio de socioafectividad o el vínculo afectivo como concepto jurídico y generador de efectos jurídicos y de relaciones jurídicas familiares. Pensemos que la ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando define el grupo familiar como el elemento básico de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dice que el grupo familiar no es solamente el integrado por la familia nuclear, por la familia conformada por padres, madres, hijos, tampoco solamente lo es la extensa o ampliada a la que se incorporan los abuelos, los tíos, los primos, las familias ensambladas, conformadas por las uniones de personas que tienen hijos de otras uniones anteriores, y que se generan vínculos entre estos hijos y el cónyuge o conviviente, sino también, dice el decreto reglamentario de la ley, toda persona con el cual el niño, niña o niña, adolescente, tuviera un vínculo afectivo significativo. Y a partir de este concepto es que el concepto de socioafectividad empieza a tener reconocimiento y fuerza legal, de modo tal que se introduce en muchas instituciones, especialmente de protección de niños, niñas y adolescentes. Pero además, la familia no solo ha sido es el centro de estas transformaciones socioculturales, sino también de transformaciones de tipo tecnológicas, entre ellas las que tienen que ver con las técnicas de reproducción humana asistida. Y esto ha impactado en lo que tradicionalmente nosotros entendemos por maternidad y paternidad, disociando la sexualidad de la procreación y a su vez la procreación de la posibilidad de ejercitar la maternidad o la paternidad. Esta transformación que vemos del derecho de la familia ha tenido su
eh, recepción o su correlato es el proceso que se denomina de constitucionalización del derecho privado, que es el modo en que el derecho interno recepta los principios y los contenidos de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, algunas ya mencioné, como el Pacto de San José de Costa Rica, pero también la Convención Internacional sobre toda forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores, que son algunos de los tratados, ya estos últimos que mencioné, sectoriales, porque están dirigidos a reconocer y proteger derechos de sectores especialmente vulnerables, que también es esta otra de las características que vamos a ver tiene el derecho de familia moderno y que justamente por este reconocimiento de las múltiples formas familiares y del derecho al proyecto de vida personal, el derecho a conformar una familia de acuerdo a cómo sea mi elección afectiva, es que se ha dejado de hablar del derecho de familia para pasar a hablar del derecho de las familias, porque pareciera que esta denominación en plural es la que mejor permite visualizar que detrás de este paradigma convencional y constitucional se reconocen y se protegen distintas formas de conformarse las relaciones socioafectivas al interior de las familias. Esta constitucionalización del derecho privado ha llevado a colocar en un plano muy importante el derecho al proyecto de vida autorreferencial, el derecho a formar una familia, y esto lleva a lo que se llama contractualización o democratización de las relaciones familiares, que significa reconocer un amplio margen a la autonomía de la voluntad para convenir, acordar los efectos jurídicos que se derivan de esas relaciones socioafectivas. Y esto pone en tensión otro de los pilares del derecho de familia tradicional, que ha sido el orden público. Ese derecho de familia tradicional, constituido en torno al matrimonio y al parentesco, matrimonio como única forma de regular las uniones sexoafectivas, matrimonio entre personas de distinto sexo, indisoluble o disoluble solo en función de determinadas causales legales, mientras que en otras ramas del derecho también se proyecta este carácter de orden público. No olvidemos que durante muchísimo tiempo el único régimen patrimonial matrimonial que nosotros teníamos era la llamada sociedad conyugal, o también en materia de filiación, donde la ley determinaba el modo de establecer la maternidad y la paternidad y consagraba una serie de presunciones legales para facilitar el emplazamiento de los sujetos en el estado filiatorio, así como también una serie de acciones para emplazar o desplazar a estos sujetos de su vínculo filial. Esta tensión que hoy se presenta entre el orden público y la autonomía de la voluntad subsiste en tanto y en cuanto vemos que aún en el Código Civil y Comercial existen aspectos que podemos definir de orden público. La definición de orden público es sin duda compleja, hay muchísimas definiciones, pero todas coinciden en que se trata de un conjunto de normas imperativas que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de los particulares al negociar, porque de algún modo hay un interés social comprometido en esto que se está resolviendo. Y ese interés social radica, por ejemplo, en proteger de determinada manera la familia como institución, o proteger los intereses individuales de algunos de sus miembros especialmente vulnerables. Por eso, por ejemplo, se establece que no se puede mediar en situaciones de violencia familiar o de género, tampoco se puede mediar
en relación a impugnar o establecer una determinada afiliación, que esto requiere o el acto jurídico de emplazamiento, que es el reconocimiento, o la acción judicial de reclamación o de impugnación, según sea que se determine o se desplace la afiliación materna o paterna. El orden público también se ve en el hecho de que, aunque nuestro código reconoce, como decía antes, distintas formas familiares, en el caso de las uniones de hecho, que es una novedad que aparece en la regulación del año 2015, también se establecen determinados requisitos para que se puedan aplicar los efectos jurídicos que el código reconoce. Por ejemplo, la carencia de impedimentos matrimoniales, la edad de 18 años cumplidos, la convivencia por un periodo no inferior a 2 años, la singularidad o exclusividad de la unión convivencial, no pueden subsistir uniones convivenciales con las mismas características al mismo tiempo, y también, como pueden leer en la filmina, en materia matrimonial también se mantiene el orden público, de modo tal que nuestro matrimonio legalmente regulado sigue siendo monogámico. Se establece como dos principios fundamentales, el de libertad e igualdad. Libertad porque nadie se puede obligar a casarse o no casarse, a divorciarse o no divorciarse, y el principio de igualdad que no solamente atiende al reconocimiento del matrimonio igualitario, que ustedes recordarán que fue sancionado antes de la reforma del Código Civil y Comercial por una ley especial, sino también incluso al matrimonio de personas de distinto sexo, que en modo alguno puede, en razón del sexo, reconocerse o derivarse desigualdades entre sus integrantes. Em, Como ven, también en materia patrimonial existen principios de orden público. El Código Civil y Comercial regula lo que se llama un régimen primario patrimonial, del que no se puede prescindir por acuerdo de partes y que funciona tanto en las uniones convivenciales como en los matrimonios que han sido celebrados bajo el régimen de comunidad de ganancias o bajo el régimen de separación de bienes. Este régimen primario, que por ejemplo protege la vivienda familiar, establece la obligación solidaria respecto de las cargas para el sostenimiento del hogar, requiere el asentimiento para disponer de la vivienda familiar, es decir, una serie de normas que hacen a la solidaridad familiar y a la protección de los sujetos más vulnerables de la familia, son también inderogables, no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes, ni en los convenios reguladores de las uniones convivenciales, ni en el convenio regulador del divorcio, que permite celebrar la ley en los casos, ya sea que el divorcio se promueva de manera unilateral o de forma conjunta. Entonces, vemos que, por un lado, se ha abierto de una manera cada vez mayor el espacio para la autonomía de la voluntad, para que las partes puedan negociar los efectos de sus relaciones personales, pero por el otro lado, subsisten normas de orden público que generan esta tensión de marcar un límite de hasta dónde se puede ejercer esa voluntad, esa autonomía de la voluntad, y hasta dónde esa autonomía de la voluntad no va a producir efectos jurídicos, no va a ser reconocida y no va a ser homologada judicialmente. Piensen ustedes que la mayoría de las legislaciones en materia de mediación prejudicial reconocen que aquellos convenios que involucran el interés de sujetos vulnerables deben ser homologados judicialmente o en forma obligatoria. ¿Cuál es la finalidad de eso? Que exista un control judicial de que lo convenido no afecte el interés de esas personas vulnerables. Entonces, hoy podemos decir que gran parte de ese orden público familiar está dado por la inderogable e irrenunciable protección de los sujetos vulnerables. Y podemos reconocer una serie de categorías de sujetos vulnerables que justamente coinciden con estas convenciones y tratados internacionales que yo les mencioné, que son
los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas mayores, las mujeres en situaciones de violencia, los grupos, las minorías, los grupos minoritarios, con lo cual aquellos convenios o acuerdos que involucren derechos de estas personas siempre van a estar sujetos a la homologación o a la revisión judicial. Y aquí entramos en algunas de las cuestiones que nos convocan en el tema que vamos a tratar de maternidad subrogada o gestación por sustitución. Ya vamos a ver el porqué de las denominaciones. Yo no soy una experta en el tema de gestación por sustitución. Sí soy, como habrán visto de mi currículum, una persona que llevo 35 años estudiando, ejerciendo, trabajando con el derecho de familia y he tenido la oportunidad de estudiarlo y trabajarlo desde distintas ópticas, ¿no? Como profesora, como investigadora, en la gestión pública, en el área de políticas de niñez, y luego como jueza, como magistrada, tanto de primera como de segunda instancia. Y lo que me permite esta experiencia es poder hacer jugar los distintos principios y normas que regulan la materia filiatoria para pensar las nuevas situaciones que se van presentando en el derecho de familia. Porque si hay algo que yo le transmito siempre a mis alumnos en las charlas y a las personas con las cuales trabajo, es que la maravilla que tiene el derecho de familia o derecho de las familias es que es un derecho en constante transformación, porque responde a estas transformaciones socioculturales, tecnológicas, etcétera. Entonces, yo recuerdo que en el año 95 yo me fui a hacer un doctorado en la Universidad de Navarra, España, y ahí mi tesis de investigación fue justamente la afiliación, la determinación de la afiliación en las técnicas de reproducción humana asistida. Y todo esto estaba recién hablándose, al punto que leía hace poco una cronología de cómo se han ido presentando a nivel mundial los casos judiciales sobre la gestación por sustitución. Uno de los primeros casos se planteó en el año 1985, que es el caso de Melissa Stern en el estado de California, que se conoce como Baby M, y que fue el primer caso donde se llevó a los tribunales la cuestión de la determinación de la afiliación a favor de los comitentes y no de la persona que había gestado y dado a luz a la niña. Entonces, la primera aclaración que tal vez tendríamos que hacer para tratar de ponernos todos de acuerdo sobre lo que estamos hablando es las distintas denominaciones que ha recibido esta técnica de reproducción humana asistida, que es la maternidad subrogada o gestación por sustitución. Se acordarán ustedes que muchas veces se ha hablado de alquiler de vientres, que tiene una connotación indudablemente peyorativa, porque habla de la posibilidad de someter un contrato de locación oneroso, una parte del cuerpo de la mujer. Eh, Esta terminología se fue dejando de lado, se ha hablado de maternidad por comisión, maternidad subrogada, o más recientemente, y creo yo con mayor precisión terminológica, de gestación por sustitución. Eh, Todas estas denominaciones tienen en común que existe una subrogación. La palabra subrogación significa sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Y en la gestación por sustitución, una persona subroga a otra, ya que quien gesta el embarazo y luego da a luz reemplazará a quien o quienes no puedan hacerlo. Y a su vez, los comitentes van a reemplazar en la maternidad a la persona que gestó, porque en realidad la persona que gesta no desea ser la madre del niño o niña por nacer, sino aquellos que son denominados comitentes, o sea, quienes encargan la gestación. Entonces aquí se advierte claramente la disociación entre el factor gestacional, porque la gestante es la que lleva el embarazo adelante,
el factor genético, porque la gestación por sustitución se puede hacer con material genético de la gestante o con material genético de los comitentes. Y el factor socioafectivo o volitivo, porque la persona gestante no desea ser tenida como madre del niño que da a luz, y además los comitentes sí desean ser madre o padre, por eso el factor volitivo, que vamos a ver que justamente la voluntad procreacional es uno de los ejes que se ha tenido en consideración en mucho de la regulación legal y de los fallos judiciales que se han presentado para determinar justamente la filiación. Em, la, mm, en el panorama comparado de la regulación de la maternidad subrogada, podemos reconocer tres grupos. Aquellos países que recepcionan la práctica, la regulan, la permiten, algunos de manera amplia, contemplando los casos en que la gestante recibe una retribución por el acto de la gestación y dar a luz al niño o niña. Incluso se contemplan muy detalladamente los gastos que asumen los comitentes dentro del proceso. La mayoría de estos casos también admiten la intervención de agencias que intermedian entre las gestantes y los comitentes, y aquellas regulaciones que solo la contemplan cuando es altruista, es decir, cuando no tiene una retribución económica. Otro de los casos que fue muy conocido en Estados Unidos fue el caso de la madre que gestó un niño por su hija que había quedado estéril a partir de una histerectomía y no podía llevar adelante un embarazo. Y allí también se planteó la discusión de la determinación de la maternidad, obviamente, eh, extremo doblemente complejo porque quien había dado a luz ya tenía un vínculo de parentesco con el niño o niña más allá del hecho del parto, ¿no? Luego tenemos aquellas regulaciones que la prohíben expresamente, como el caso de Francia, de Italia, muchos países de la Unión Europea, y otros que se abstienen de regularla, como el caso de Argentina. Nosotros en el anteproyecto de código del año 2011 tuvimos una propuesta de regulación que finalmente no prosperó y que incluía la gestación por sustitución dentro de las técnicas de reproducción humana asistida. Ustedes saben que en la actualidad nosotros tenemos tres formas de determinar la filiación. Una es la filiación por naturaleza, que es la que se deriva del vínculo biológico de la procreación. Esta requiere, obviamente, la existencia de vínculo biológico entre el padre o la madre del niño, niña o adolescente. Luego tenemos la filiación por adopción, que se establece sí o sí mediante una sentencia judicial, y la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. En estas técnicas, el elemento determinante de la filiación, o sea, la fuente de la filiación, es el consentimiento previo, libre e informado, que debe ser prestado por todos quienes intervienen en el proceso de reproducción asistida. En el caso de la gestación por sustitución, estaba previsto esta técnica dentro de otras técnicas de reproducción humana asistida, y se requería, para establecer la filiación, la prueba del nacimiento, la identidad del o de los comitentes. Pensemos que estas técnicas no solamente se pueden utilizar por parejas, sean del mismo o de distinto sexo, estén casadas o no, sino también por personas solas. Entonces, en todos los casos tiene que estar determinada la identidad de los comitentes y se debe prestar el consentimiento de manera previa, libre e informada ante la autoridad de salud, que es la que realiza el procedimiento, pero luego esto debía ser sometido a la autoridad judicial, debía ser homologado judicialmente. Como vamos a ver un poco, me adelanto a la conclusión, a una de las conclusiones. Esta necesaria intervención judicial está dada por el hecho de que en nuestro sistema filiatorio
la maternidad se determina por el hecho del parto. En consecuencia, si como explicábamos antes, hay una disociación entre la gestación y la maternidad, o sea, quien lleva adelante el embarazo y da luz y quien después se determina legalmente como madre, esto da por tierra la regla de que la maternidad se determina por el parto. Entonces, la única forma de hacerlo es a través de una disposición judicial que ordene la inscripción de ese niño no como hijo de quien lo ha dado a luz, sino como hijo de los comitentes. Eh, Luego la ley establecía una serie de requisitos. Me parece que hay un micrófono Sí, abierto. Motorola Moto dice, sí, si lo eh, pueden silenciar, por favor. A ver, ya me fijo. digo sobre todo porque se va a escuchar con ruido y Sí, sí, no, sí, y hay algunas cosas que son bastante técnicas y sí, precisas. ¿Podemos exactamente. volver, Magalí? Ahí está. Entonces les decía que para homologar este convenio, el juez debía tener en cuenta una serie de cuestiones que estaban muy precisamente reguladas, eh, teniendo en miras el interés del niño que iba a ser gestado, pero también la posible situación de vulnerabilidad de la gestante. Se debía tener en cuenta el interés superior del niño o niña por nacer, la situación de capacidad de la gestante, su salud, buena salud física y psíquica, también el hecho de que solo se admitía cuando los comitentes hubieran aportado los gametos, no se admitía cuando la propia gestante aportaba su material genético. También se debía acreditar que él o los comitentes estaban imposibilitados de concebir o llevar adelante un embarazo a término. No se admitía la retribución por la gestación. Tampoco se admitía que la gestante hubiera sido sometida a un proceso de gestación por sustitución más de 2 veces. Todos aspectos que se darán cuenta apuntan a preservar la salud y la integridad física de la gestante, y que la gestante hubiera dado a luz al menos un hijo propio, porque esto implica que la mujer está en condiciones de gestar, pero a su vez que ya ha atravesado un proceso de maternidad, con lo cual tiene la experiencia necesaria como para poder atravesar este proceso de gestación por sustitución. Y establecía la prohibición de que los centros de salud eh, le hicieran uso de esta técnica sin autorización judicial. Es decir, que en todos los casos está aquí muy presente esta cuestión de la intervención judicial como contralor de los intereses de estos sujetos vulnerables involucrados. Por una decisión del Congreso de la Nación, la figura de la gestación por sustitución no fue incluida en el Código Civil y Comercial, con lo cual Argentina forma parte del grupo de países abstencionistas, es decir, que ni la regulan, ni la permiten, ni la prohíben. Lo cual ha generado que sea justamente la justicia la que haya tenido que resolver los distintos casos que se han ido presentando en nuestro país. Algunos casos se originaron a través de gestaciones por sustitución que se hicieron en el extranjero, por ejemplo, en la India, que es uno de los países más permisivos en estas técnicas, pero la India tiene la particularidad de que no le reconoce al niño nacido en la India la nacionalidad, con lo cual, si en el país de origen no se puede realizar la inscripción del niño, ese niño es una apátrida, lo cual genera muchas dificultades a la hora de asegurar la protección de todos sus derechos, comenzando por el derecho a la identidad, ¿no? Respecto de las técnicas realizadas en el extranjero, el Código Civil y Comercial tiene un artículo que para que esa filiación pueda ser inscripta en la República Argentina, se debe hacer de conformidad con los principios del orden público argentino, especialmente aquellos que imponen considerar prioritariamente el interés superior del niño. Pero además hace una aclaración
que la retoma el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que vamos a analizar, y es que los principios que regulan las normas sobre filiación por técnicas de reproducción humana asistida integran el orden público y deben ser ponderados por la autoridad competente en todos los casos en que se requiera el reconocimiento de los efectos de estas técnicas o la inscripción de las personas nacidas a través de estas técnicas. Y siempre dice se debe adoptar la decisión que redunde en beneficio del interés público del niño. Aquí aparece nuevamente la noción de orden público, que en términos generales está prevista en el artículo 12 del Código Civil y Comercial, que dice que serán sin ningún efecto las convenciones que violen el orden público argentino. Eh, Obviamente no hay una definición del orden público, ni tampoco se prevé cuáles son esos principios de orden público que integran el orden filiatorio. Por eso digo, vuelve a cobrar importancia lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el último fallo respecto de qué cuestiones se consideran de orden público, al menos para la Corte, en el derecho argentino. Luego tenemos, entonces, volviendo a la gestación realizada en el extranjero antes de entrar a la que se ha realizado en nuestro país, cuando una persona contrata una gestación por sustitución en el extranjero, luego debe inscribir al niño, niña, adolescente no es porque generalmente ya es niño o niña, es pequeño cuando llega a la Argentina, tiene que inscribirlo en el registro civil. Y toda inscripción de un instrumento que acredita el estado civil o el estado filiatorio realizado en el extranjero debe pasar por un trámite que se llama de sequatur, donde los jueces eh, argentinos analizan que ese acto jurídico que se quiere inscribir no resulte violatorio del orden público argentino y mandan su inscripción al registro civil. Esto pasa, por ejemplo, en materia matrimonial. Imagínense en un país donde se reconoce la monogamia, la poligamia, y se pretende inscribir un matrimonio sin haberse disuelto otro. Nosotros tenemos el impedimento del ligamen que hace al orden público y el matrimonio argentino es monogámico. Entonces, claramente, un matrimonio de esas características no podría inscribirse en la Argentina. Entonces, la primera cuestión que se plantea acá es si se puede inscribir una filiación que contradiga el principio de que la maternidad se determina por el parto, a través de una técnica de reproducción humana asistida realizada en un país que la permite, pero que o no confiere nacionalidad o sí confiere la nacionalidad y permite la inscripción, pero luego eso hay que inscribirlo en la Argentina para la obra social, para el documento de identidad nacional y para todo el abanico de cuestiones que se derivan de tener la nacionalidad argentina y el documento de identidad. Pensemos desde el calendario de vacunación obligatoria, el control de niños sanos del primer año de vida, las inscripciones posteriormente escolares. Bueno, para todo esto se necesita obviamente esta inscripción. Entonces aquí se plantea la primera cuestión de si un juez en el actual estado de la legislación argentina puede inscribir o no una partida que ha sido otorgada en el extranjero o un nacimiento que ha sido otorgado en el extranjero. Ya vamos a ver que la respuesta va a variar según cómo se venían resolviendo estas situaciones hasta el momento en que la Corte Suprema de Justicia dictó su fallo el año pasado. La otra cuestión son los casos en que la gestación por sustitución se realiza en nuestro país. Y allí ha habido distintas vías judiciales para obtener su reconocimiento y su eficacia. Una de ellas es impugnar la maternidad. El primer caso se dio en el Juzgado de Familia de Gualeguay en el año 2013, en el cual los comitentes, que eran un matrimonio, solicitaron la impugnación de la maternidad de la gestante porque ellos eran los padres biológicos de ese niño que había sido gestado.
Este caso fue relativamente fácil porque ustedes saben que aún en la filiación por naturaleza, la existencia del vínculo biológico desplaza la presunción legalmente tenida en otro sentido. Por ejemplo, se presume la filiación del cónyuge o la cónyuge de quien ha dado a luz, de la madre. Sin embargo, se puede impugnar esa presunción si se prueba que no existe vínculo biológico. Bueno, en este caso, el juez razonó de esa manera, que como no existía vínculo biológico con la gestante, se podía establecer la maternidad con la comitente que había aportado su material genético. Digo, esto es relativamente sencillo porque eh, existía material genético aportado por los comitentes. El problema más arduo se plantea cuando uno solo de los comitentes ha aportado material genético y la gestante ha aportado su propio material. Eh, Otros casos que se han dado es el pedido como inscripción de nacimiento, que es similar a lo que se plantea con respecto a la maternidad en el extranjero, a la gestación por sustitución en el extranjero. Es decir, se practica la técnica y luego se pretende inscribir al niño como hijo de los comitentes y no de la persona que ha dado a luz. Estos casos se fueron resolviendo en forma aislada, recurriendo al principio de la voluntad procreacional. La voluntad procreacional, como decía antes, es la fuente filiatoria en las técnicas de reproducción humana asistida, que el código en su regulación actual solo lo permite en los casos en que la maternidad se determina por el parto, pero se ha celebrado un consentimiento pleno, libre e informado, prestado ante el establecimiento de salud, para que quien da luz reciba material genético que puede ser de su pareja o de un donante anónimo. En esos casos, el consentimiento que da quien presta el material genético para ser tenido como padre, o en caso de que el material genético pertenezca a otra persona, el consentimiento que se presta para ser tenido como padre de la persona por nacer, es lo que determina la filiación. Esto en el derecho comparado dio lugar a lo que se llama la teoría de la intención. En el estado de California, donde se resolvió el caso Baby M, o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha utilizado esta teoría para decir, bueno, los padres son quienes han manifestado su intención de ser tenidos como tales. Pero, repito, esto no está especialmente previsto para la gestación por sustitución. Entonces, bueno, los fallos que fueron haciendo lugar a la inscripción de nacimiento aplicaron esta teoría de la intención, llamémosle, que en realidad es reconocerle a la voluntad procreacional el carácter de fuente filiatoria, aun cuando no coincida con quién es la persona que ha dado a luz. También se ha presentado como medida autosatisfactiva. Esto no está regulado en todos los ordenamientos legales. El ideólogo o el padre de las llamadas medidas autosatisfactivas es el recientemente fallecido profesor Peirano, que es quien tal vez más ha escrito sobre los llamados procesos urgentes, que incluyen en las cautelares, que tienen una finalidad instrumental. Bueno, en esto tengo que hacer un pedido de disculpas si hay entre nuestro público oyentes que no pertenecen al ámbito del derecho. Como ustedes verán, hay cuestiones bastante técnicas que por ahí es difícil explicarlas si uno no recurre a figuras estrictamente jurídicas. Pero bueno, los procesos urgentes son aquellos que requieren una respuesta judicial o jurisdiccional rápida e inmediata, porque se corre en riesgo que el derecho se frustre, ¿sí? Entonces, dentro de esos procesos tenemos medidas cautelares que pueden ser conocidas como por ustedes, como puede ser un embargo, un secuestro, que apunta a preservar un bien para garantizar un derecho, pero también tenemos medidas de tipo personales. Eh, una medida autosatisfactiva de tipo personal puede ser otorgar una guarda a un abuelo,
frente a una situación de vulneración de niños, niñas o adolescentes, sin perjuicio de que después se discuta si el progenitor o la progenitora está en condiciones de ejercer la responsabilidad parental. Eso es un proceso mucho más amplio y más complejo. Entonces aquí, como medida autosatisfactiva, se solicitaba que se ordenara el reconocimiento de la maternidad por los comitentes o la inscripción de la filiación por los comitentes sin que se inscribiera la maternidad por la gestante. La otra medida, que es la que estamos viendo más frecuentemente, es solicitar la autorización judicial en forma previa al nacimiento o incluso a la gestación. Se presentan él o los comitentes y la persona gestante y solicitan autorización judicial para someterse a la técnica de gestación por sustitución y solicitan también que en caso de que como resultado de esta técnica nazca un niño o una niña, ese niño o niña no sea inscripta como hija de la gestante, sino como hijo o hija del o la comitente. Y la otra vía es por vía de amparo, que este es el caso que tuvo más repercusión, porque el proceso se había iniciado a través de una adopción de integración de una niña que ya habían tenido los comitentes, y en el mismo proceso solicitan que los mellizos que habían sido gestados por estas técnicas se tuvieran como hijos de los comitentes y hermanos de la niña que había sido adoptada por integración. Mientras avanzaba este proceso, los niños se encontraban, que habían sido gestados por sustitución, se encontraban sin tener su filiación acreditada. Entonces, los comitentes presentan una acción de amparo para que interín se resuelva la cuestión de fondo, se los inscriba provisoriamente a los niños como hijos de los comitentes. Esto que primero se inicia como una acción individual, luego se transforma también en una acción colectiva a través de una organización que nuclea un colectivo de personas LGBTQ+, y la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires resuelve de manera favorable a esta petición y ordena inscribir de manera preventiva a todos los niños nacidos de las técnicas de gestación por sustitución como hijos de los comitentes. Esto lleva a que el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires saque una resolución administrativa por la cual ya no va a ser necesario judicializar este tipo de situaciones, sino que acreditando que ha existido un proceso de gestación por sustitución, se puede inscribir de forma preventiva a estos niños. Bueno, obviamente que esto derivó en una suerte de inscripción, yo diría, muy numerosa de nacimientos nacidos por estas técnicas, donde no en todos los casos se tuvieron en cuenta aspectos importantes, como por ejemplo, de qué manera se había dado ese acuerdo de gestación por sustitución, si había mediado precio, si había mediado alguna situación de vulnerabilidad por parte de la gestante, si quienes habían solicitado la gestación por sustitución estaban en condiciones de desempeñar adecuadamente su rol, y empezaron a aparecer casos realmente muy preocupantes. Por ejemplo, una pareja alemana que había encargado una gestación por sustitución en la Argentina y se lleva a una pequeña recién nacida, y a los 3 meses, con intervención de las autoridades del Servicio Social alemán, se advierte que esa niña está en condiciones de desnutrición, carente de estimulación, inadecuadamente cuidada, y cuando se indaga un poco más se toma conocimiento de que había sido gestada por sustitución a la Argentina, y a partir de allí se inicia todo un procedimiento donde se empiezan a detectar estas agencias que captan mujeres en situación de vulnerabilidad, les pagan un determinado precio, mientras que ellos obtienen ganancias muchísimo más superiores.
Hay clínicas que pertenecen todas a una misma obra social, que trabajan con estos partos y estos embarazos, y que las mujeres son sometidas durante el proceso de gestación a situaciones de vulneración de derechos, donde se les restringe su libertad, porque se las controla en la alimentación, se las controla incluso en investigaciones que se han llevado adelante en sede penal, en Buenos Aires, por ejemplo, han demostrado que se las recluía en determinados lugares donde había hasta 10 o 15 mujeres embarazadas que eran totalmente limitadas en su libertad, privadas de su libertad, hasta que dieran a luz y se terminara de concretar el contrato de comisión. Y bueno, todo esto ha llevado a generar una preocupación respecto de las características o las consecuencias no deseadas de la aplicación de estas técnicas. Y obviamente ha llevado a que la opinión doctrinaria, científica, judicial, se divida entre quienes aparecen partidarios de estas técnicas y quienes se manifiestan abiertamente contrarios a las mismas. Y bueno, ahí podemos analizar los argumentos que sostienen una y otra postura. Quienes están en contra dicen que se trata de un contrato nulo porque tiene un objeto ilícito y contrario a las buenas costumbres. Mientras que quienes están a favor dicen que es un contrato que se basa en la libre decisión de personas adultas que pueden ejercer por sí sus derechos y prerrogativas, que no se perjudican a sí ni perjudican a terceros. Las voces en contra dicen que en la mayoría de los casos se da una explotación de la gestante, que es utilizada como un objeto de una contraprestación. Incluso he leído artículos que hablan de la mujer como vasija o como recipiente, ¿no? La cosificación de la mujer. Es cierto que hay una falta de evidencia científica respecto de las proyecciones psicológicas y emocionales que puede tener para las mujeres gestantes la realización de estas prácticas porque no existen estudios epidemiológicos, no hay un seguimiento de qué ha pasado con aquellas mujeres que han formado parte de estas prácticas. Por otra parte, las voces a favor dicen que la gestante puede satisfacer su deseo de ayudar y obtener un beneficio a cambio de esa ayuda. En algunos casos, más cuando la gestación es altruista, eh, aparece clara esta finalidad de ayuda, a veces es una hermana, a veces la madre, como en el caso que les comentaba, a veces es una amiga, y a veces también es difícil establecer si este vínculo afectivo al que se hace referencia existe o no. Ha habido casos judiciales en los cuales no ha existido tal vinculación y sin embargo se hace aparecer esta vinculación para obtener la autorización de la práctica. Estas voces afirman que el argumento de la explotación es paternalista. Es un poco la discusión acerca de hasta dónde la mujer puede disponer de su propio cuerpo y hasta dónde cuando la mujer decide disponer sobre su propio cuerpo es objeto de explotación o no. Eh, por otro lado, desde la perspectiva del niño, las voces en contra dicen que estas prácticas vulneran su derecho a la identidad porque se le está negando la primera identidad, que es la identidad biológica, que es la identidad de saber quién ha sido la mujer que me ha dado a luz, y también generan incertidumbre acerca de la determinación de la maternidad, porque como vamos a ver, el derecho argentino sigue sosteniendo que la maternidad se determina por el parto, con lo cual siempre vamos a tener esta dicotomía entre cómo establecer la maternidad, si por el hecho del parto o por el contrato de comisión. Las voces a favor dicen que el niño que nace de este acuerdo no hubiera nacido si la práctica no se hubiera realizado. Es un niño que ha sido deseado profundamente, porque quienes recurren a estas técnicas tienen el deseo de ser padre, y encuentra una familia que lo va a recibir con amor, a diferencia de muchos niños que a lo mejor nacen en familias disfuncionales o simplemente donde
no ha sido un hijo deseado. Mientras que las voces en contra dicen que en realidad la gestación por sustitución coloca al hijo en la situación de objeto de una relación jurídica contractual y no de sujeto titular de derechos. Y plantean la dificultad que presentan quienes actúan en la intermediación de estas técnicas para recopilar, almacenar y preservar la información sobre la identidad de los niños. Si nosotros hacemos un paralelismo de lo que ocurre en la adopción, nuestro Código Civil exige expresamente que se preserven toda la historia de ese niño que va a ser dado en adopción y les impone a los adoptantes la obligación de dar a conocer al niño la verdad sobre su adopción y todos los antecedentes que obran en su poder. Incluso el niño o niña adoptado puede acceder a su expediente y puede, con auxilio interdisciplinario que se le debe prestar desde el Estado, puede conocer su historia. Bueno, todo esto obviamente no existe en el caso de la gestación por sustitución porque la información la manejan los adultos que han intervenido en el proceso y la mayoría de las veces no se preserva. Em, estas cuestiones y estas diferentes miradas aparecen reflejadas en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que les comentaba y que creo que es de análisis imprescindible tanto para los abogados como para quienes se desempeñan en la mediación, porque si bien después de este fallo yo le comentaba a Magalí cuando estábamos conversando un poco sobre cómo desarrollar y orientar esta charla, les decía que ahora en el mes de febrero de este año hubo un fallo en Tucumán donde se autorizó la práctica de gestación por sustitución y se tuvo por progenitores a los comitentes en abierta oposición a lo que resolvió el fallo de la Corte. Digo, no obstante que hay fallos que pueden apartarse del fallo de la Corte, sabemos que lo que la Corte resuelve cuando están en juego derechos constitucionales y materias de orden público, en general es obligatorio para los tribunales inferiores del país. También le planteaba a Magalí que yo estoy convencida de que este caso va a llegar, este u otro, va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene un antecedente de haber resuelto cuestiones vinculadas a las técnicas de reproducción humana asistida en el caso Artavia Murillo. Pero en ese caso no se trataba de una gestación por sustitución, sino de la aplicación de una técnica de fecundación extracorpórea en una pareja de personas casadas. Eh, entonces, vamos a analizar algunos de los fundamentos del fallo de la Corte. Vuelvo a pedir perdón a quienes no son abogados y les pido que si hasta aquí tienen alguna duda de lo que yo he ido desarrollando y quieren que hagamos alguna aclaración o algo antes de meternos en el análisis que les prometo, es bastante sintético y tiene 3 o 4 argumentos fuertes que son los que me interesa desarrollar, pero si les parece, si te parece, Magalí, Perfecto, eh, Leonora, ya ahora nos fijamos, has sido sumamente clara en toda tu explicación, es realmente un placer escucharte y creo que a muchos de nosotros, a quienes vienen del campo del derecho y a los que no, se ha hecho muy accesible la información y muy entendible. Bueno, hay dos mensajes nuevos, vamos a ver. Bueno, acá nos están pidiendo datos para buscar el fallo. Si después de ustedes quieren, nosotros lo vamos a compartir al fallo de sí, la... de todos modos, ahí en la filmina está la fecha, Está la es del fecha, 20. Sí, sí, es el 22 del 10 del 2024 y en cualquier buscador, si ustedes ponen gestación por sustitución, fallo de la Corte, les va a aparecer, pero como les dice Magalí, se los vamos a compartir. Y acá igual estaba también, leyendo, sí, sí, que nos preguntaban si podíamos citar algún caso de los que hemos ido conversando, como el de febrero, que es el de Tucumán. Si a ustedes les parece, después yo les voy a dejar, les vamos a dejar, o le dejo mi WhatsApp o de la institución y se los podemos hacer llegar por esa vía, los comentarios, digamos, el fallo.
Acá nos dicen que sí, por favor, así que a María Cecilia que se quede tranquila, después se los hacemos llegar. Bueno, Eleonora, sabemos que estamos ya abusando de tu tiempo, la charla estaba prevista por 1 hora, pero bueno, me parece sumamente interesante poder eh, hacer un análisis de este fallo de la Corte, que como vos decís, un fallo de mucha importancia, y bueno, ver cuáles son los argumentos y sobre todo cuáles son las consecuencias de todo lo que hasta aquí hemos conversado para nuestras prácticas mediadoras. Así que perfecto. Bueno, en el fallo de la Corte, lo que hizo fue confirmar un fallo de segunda instancia de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones, que había revocado una sentencia de primera instancia que hizo lugar a una acción de impugnación de la maternidad para que la gestante no fuera tenida como madre del niño gestado y sí fuera emplazado como hijo de los comitentes. Ese fallo de primera instancia, repito, fue revocado por la Cámara de Apelaciones a la E y llegó por vía de un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como ustedes saben, en estos temas es la última palabra en materia judicial dentro del ordenamiento jurídico interno. El primer voto de este fallo fue del doctor Rosati, quien comienza por señalar que la gestación por sustitución no ha recibido reglamentación expresa y diferenciada en el orden jurídico argentino, mientras que las técnicas de reproducción humana asistida sí han sido reguladas en los artículos 558 y 562 del Código Civil y Comercial. Ahora, el hecho de que no haya sido regulada, dice Rosati, después lo retoman Rosenkrantz y Lorenzetti, no significa que sea aplicable el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dispone que todo lo que no está prohibido está permitido, sino que, por el contrario, hay que remitirse a lo que sí está regulado en materia de técnicas de reproducción asistida. Y lo que está regulado gira en torno de dos artículos del Código Civil y Comercial, el 558, que establece que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, y el artículo 562 del Código Civil y Comercial, que establece que los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz, ¿sí? Esto subrayémoslo con fluo, y del hombre o mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quien haya aportado los gametos. Es decir, que aun cuando se demostrara que la mujer que dio a luz no aportó sus gametos, igualmente queda determinada la maternidad por el hecho de haber dado a luz. Y lo para mí central que aparece en el voto del doctor Rosati, que luego los doctores Rosenkrantz y Lorenzetti hacen un voto conjunto en la misma línea de este fallo, es que estos dos artículos no son inconstitucionales porque la mayoría de los fallos que admitieron las inscripciones de niños prescindiendo de la determinación de la maternidad por el parto, dijeron que el artículo 562 era inconstitucional. Determinar la maternidad por el parto y no por la voluntad procreacional de los comitentes era inconstitucional, decían, porque violaba el derecho a la conformación de una familia, el derecho a la vida familiar, el derecho al proyecto de vida personal, el derecho a formar una familia como en base a la voluntad o al deseo de ser padres. Que esto está consagrado en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y por ende tiene jerarquía convencional. Entonces, para mí, lo que a mí realmente, imagínense que yo he vivido durante los 35 años que les he comentado que he estado estudiando el derecho de familia, estas transformaciones que fueron abriendo el orden público familiar hacia la autonomía de la voluntad, que la Corte diga de manera tan terminante que estos principios hacen al orden público filiatorio, es realmente algo trascendente. ¿Por qué? Porque, y por esto los invito a sumarse al módulo 5 que vamos a desarrollar en la capacitación con la Fundación Surgir, donde vamos a discutir
muchas otras cosas que tienen que ver con el orden público familiar, ha habido fallos donde se ha regulado la pluriparentalidad. O sea, se ha admitido que una persona pueda tener más de un padre o madre como tales, no como progenitor afín, no como por la socioafectividad, sino directamente establecida en su partida de nacimiento que una persona tiene más de un padre o más de una madre. Los casos de comaternidad o copaternidad. Y ya ha habido 3 o 4 casos que se denominan de pluriparentalidad. Entonces yo decía, este fallo no solo tiene efectos respecto de la gestación por sustitución, sino porque viene a reafirmar que las normas que regulan el orden filiatorio argentino son de orden público. Y esto me parece muy importante para tenerlo en cuenta, porque como les voy a comentar después, cuando desarrollemos el módulo 5 de la capacitación que está proporcionando la Fundación Surgir, vamos a ver que se están dando casos en que se conviene la pluriparentalidad. O sea, se hace un acuerdo por el cual quien ha sido el progenitor biológico se descubre que no lo es, se mantiene la filiación del progenitor biológico, pero además o sea, se incorpora la filiación del progenitor biológico, se mantiene la del progenitor legal, que no es el padre biológico, y se suma la maternidad. Entonces, se solicita que se homologue judicialmente ese convenio y se tenga a los 3 por progenitores. No les voy a decir cómo se ha resuelto esto porque excede lo que estamos trabajando, pero digo cuáles son las repercusiones y la importancia que tiene el fallo. Volviendo a la gestación por sustitución y al fallo de la Corte, el artículo 562 claramente dice entonces que madre es la que ha dado a luz. Y al tratarse la gestación por sustitución de una técnica de reproducción humana asistida, sobre esto no hay discusión, el artículo 562 es aplicable. O sea, no es inconstitucional y tenemos que aplicar el 562. Porque dice el fallo de Rosati, no hay vacío normativo habilitante. ¿Y por qué dice no hay vacío habilitante? Porque el Congreso optó por no regular, por no permitir, por no admitir la filiación por gestación por sustitución. Entonces, no podemos aplicar el artículo 19 de que lo que no está permitido, no está prohibido, está permitido, sino que tenemos que aplicar las normas que regulan las técnicas de reproducción humana asistida que nos dicen que una persona no puede tener más de 2 progenitores y que madre es la que dio a luz. Pero además, y ya digo yo, ¿no? Siendo un poco irrespetuosa, abriendo el paraguas para lo que puede ser un planteo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y haciéndose cargo de algunos de los argumentos que se toman para admitir estas técnicas, la Corte dice no hay acá discriminación en razón del género, la orientación o la diversidad sexual, porque el argumento que se ha utilizado es que si no se permite la gestación por sustitución, una pareja de varones no podría ser padre biológico. Entonces, se considera que sería una discriminación que violaría el principio de desigualdad que no se les reconociera la misma posibilidad que a las parejas heterosexuales. Entonces, la Corte dice, no hay tal discriminación, ya que una pareja del mismo sexo, de varones, podría acceder igualmente a ser padre, dado que existen otras instituciones jurídicas que lo permiten, como por ejemplo la adopción de integración. Por eso tampoco afecta el derecho a fundar una familia y existen en nuestro derecho distintos modos de acceder a fundar una familia y esos modos están en igualdad de derechos y efectos jurídicos, porque nosotros en nuestro sistema jurídico tenemos el principio de unidad de filiación que dice que tanto la filiación por naturaleza como la técnica de reproducción humana asistida como la adopción producen para la ley los mismos efectos jurídicos. Y por último dice algo que me parece muy importante y es que cuando los jueces están autorizando que se excluya la maternidad de la gestante y se tenga por padres a los comitentes, se están atribuyendo potestades legislativas porque en realidad fue el Congreso el que excluyó, esto no es que nunca se trató, no se previó,
sino que el Congreso, que es el que representa la voluntad popular a la hora de sancionar las leyes, de legislar, de regular, expresamente lo excluyó. Entonces dice, es el Congreso y no los jueces quienes deben decidir la oportunidad y el contenido de la regulación sobre este tema. Vamos a ver los Sí, argumentos, si querés, Magalí, del voto de perfecto. los doctores Rosenkrantz y Lorenzetti, que van en la misma línea. ¿Mm? Eh, no es relevante a los fines filiatorios que exista un acuerdo de gestación por sustitución, porque ese acuerdo viola el orden público. Expresamente hacen referencia al artículo 12. Entonces, uno que debiera rápidamente asociar. Para la Corte no se puede acordar sobre ¿Mm? filiación en el sentido contrario al artículo 558 y al 562, porque eso viola el orden público. Mensaje para los jueces, no se pueden homologar este tipo de acuerdos porque resultan violatorios para el orden público. Esto es lo que está diciendo con toda claridad la Corte. Después dice la determinación de la afiliación en los términos del artículo 558 y 562, no importa una injerencia arbitraria en la vida privada, sino que responde a una regulación legal de orden público. En el caso de Artavia Murillo, que les comenté, versus Costa Rica, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una conclusión a la que llega el Tribunal Internacional acerca de que impedir que una pareja eh, casada pueda acceder a estas técnicas de reproducción humana asistida, repito, no era un caso de gestación por sustitución, implica una injerencia ilegítima en la vida privada familiar. Por eso es que la Corte dice, no es una injerencia ilegítima lo que regula el 558 y el 562, porque hay un derecho por parte del Estado de regular con carácter de orden público las cuestiones que hacen a la afiliación. Además, dice, es el legislador quien tiene la facultad de establecer los criterios y procedimientos para determinar la afiliación. O sea, podríamos decir, razonando hacia lo absurdo, que si basado en la autonomía de la voluntad, cualquiera de nosotros tuviera la posibilidad de acordar quién es nuestro padre o quién es nuestro hijo, esto implicaría tirar abajo todo el sistema afiliatorio y crear un estado de absoluta inseguridad jurídica. Al Estado le interesa, por todo lo que hace al Estado de familia, digo al Estado con mayúscula, le interesa todo lo que hace al Estado de familia con minúscula, porque hace a la identificación de las personas, hace al ejercicio del poder de policía y hace a la posibilidad de que se ejerciten derechos y deberes que se derivan de ese estado de familia. Piensen ustedes en los derechos hereditarios, piensen en los derechos de alimentos, piensen en los deberes inherentes a la responsabilidad familiar, por ejemplo, por los daños causados por una persona menor de edad, por la cual deben responder sus progenitores. Entonces, si uno pudiera determinar, solo basado en la autonomía de la voluntad, quién es padre y quién es hijo, esto hace caer todo el sistema filiatorio que es de orden público. Y además agrega que en los casos de la gestación por sustitución existe un bien a tutelar que es el interés superior del niño, que no siempre se garantiza con la variedad de acuerdos, muchos de ellos de carácter comercial, que no piensan en el interés de ese niño que ha sido gestado por estas técnicas. Aquí un bocadillo en la capacitación que vamos a hacer con la Fundación Surgir, vamos a analizar las últimas noticias que se han dado a conocer sobre el tema, y hay un caso que es realmente impactante, que ocurrió hace poco en Córdoba, que una comitente de origen francés le encargó a través de una agencia a la gestación de un niño a una mujer cordobesa, y el parto se adelantó, el niño nació siete-mesino con problemas de salud, y el niño fue abandonado por la comitente, pero tampoco quería ser criado por la gestante, porque la gestante no lo había gestado para ella. Entonces, ese niño quedó en una situación de absoluta vulnerabilidad, sin poder determinarse la maternidad, porque en principio si se da valor al contrato de gestación por sustitución, sería la gestante, sería la comitente. Para la ley argentina sería la gestante, pero la gestante manifestó su voluntad de no ser madre. Entonces,
ese niño queda en una enorme situación de vulnerabilidad. Recuerdo también otro caso que fue muy comentado en los medios, de una pareja italiana que fue detenida en Ezeiza, que se iba de la Argentina con la gestante y con el niño para que el nacimiento pudiera ser inscripto en Italia, porque como en Italia está prohibida la gestación por sustitución, se necesitaba que compareciera la gestante como madre, luego alguno de los comitentes, y a partir de allí obtener la primera partida y que ese niño después pudiera, en todo caso, ser adoptado por integración por el otro integrante de la pareja. Y en esa situación se advirtió la enorme vulnerabilidad de la mujer que estaba siendo trasladada fuera del país por esta pareja italiana. Entonces, también el fallo de los doctores Rosencrantz y Lorenzetti introducen la cuestión de género, que es la vulnerabilidad de las mujeres gestantes. En el caso que les comentaba en Córdoba, le decía a Magalí que me llamó la atención los fuertes cargos que se han levantado contra la agencia que intervino eh, en, esta, en este acuerdo de comisión de gestación por sustitución, donde la imputación es privación de la libertad, reducción a servidumbre y trata de personas. Ustedes se imaginarán, son delitos gravísimos que tramitan ante la justicia federal y que tienen previstas penas muy altas. Bueno, el fallo de estos tres miembros de la Suprema Corte, que conformaron la mayoría, contaron con la disidencia del doctor Maqueda, que sintéticamente argumentó que se debe priorizar el interés superior del niño. En el caso habían transcurrido 9 años de producirse el nacimiento, y Maqueda argumentaba que de no reconocerse que los progenitores eran los comitentes y mantenerse la determinación de la maternidad por el parto, se generaría un desequilibrio en la realidad socioafectiva del niño, porque quienes en realidad él reconocía como sus padres no iban a ser quienes tenían inscripto luego en su partida de nacimiento. Sostuvo Maqueda que la gestación por sustitución es una práctica no prohibida por ley. Volvemos aquí al argumento del artículo 19. Eh, no admitirla tergiversa la información esencial relativa a los vínculos familiares, vulnera la decisión de no ser madre, porque se la está obligando a la gestante a aparecer como madre de quien no quiere que sea su hijo, y que para resolver la cuestión corresponde recurrir a los principios generales del derecho y a la analogía, hasta tanto el Congreso Nacional, en uso de sus facultades, legisle la materia. ¿Y cuáles serían los principios generales del derecho? Que en las técnicas de reproducción humana asistida, la fuente de la filiación es la voluntad procreacional expresada mediante el consentimiento pleno, libre, informado, y el deseo, la intención de tener hijo, la decisión de ser madre o padre, resulta consistente con el reconocimiento de iguales derechos reproductivos a parejas del mismo o distinto sexo y a las personas sin pareja. Entonces, como ustedes ven, a partir de este fallo de la Corte, la cuestión de los acuerdos sobre gestación por sustitución, podemos extraer algunas conclusiones, ¿no? En primer lugar, que cualquier acuerdo debe estar atento a las situaciones de vulnerabilidad, tanto de la gestante como del niño por nacer, a no quedar enredados en situaciones que puedan dar lugar a delitos, y también a que la inscripción de la filiación siempre va a estar sujeta a decisión judicial, de manera tal que si consideráramos que hoy la última palabra sobre el tema sale de este fallo de la Corte, ese acuerdo de gestación por sustitución no podría ser homologado judicialmente, ni podría darse la inscripción en el registro del Estado civil y capacidad de las personas como hijo de los comitentes, sino en todo caso como hijo de la gestante y del comitente que hubiera prestado su material genético. Todo lo cual arroja, creo yo, un marco de incertidumbre sobre el tema, pero sobre todo nos exige estar atentos a todas estas cuestiones que giran en torno a la gestación por sustitución,
y a ver cómo sigue el íter, o sea, el camino del reconocimiento o no de esta figura y de las consecuencias legales que la misma produce. Bueno, Magalí, yo hasta aquí es el desarrollo que les trajo, que les traje, y quedo abierta para preguntas que puedan haber surgido, cuestiones que no hayan quedado claras. Obviamente que es un tema sumamente opinable, que genera discusiones, debates, donde cada uno puede tener su opinión y que realmente excede esta posibilidad del acotado margen que tenemos en esta charla que es apenas introductoria. Pero sí, si hay alguna cuestión que ustedes quieran preguntar, bueno, estoy a disposición. Bueno, a ver. Juliana nos dice, excelente ponencia de temáticas controvertidas y en auge, se agradece. Realmente, Leonora, el agradecimiento, me acoplo al agradecimiento de la gente por tu claridad, por tu solvencia para trabajar el tema, por tu experiencia que nos has aportado y sobre todo por hacernos pensar a la hora de nuestro trabajo y de nuestras prácticas el papel que juegan las leyes en la toma de decisiones, porque la mediación es un proceso de toma de decisiones y es muy importante saber cómo colaboramos o cómo ayudamos a que las personas tomen decisiones informadas. Y acá el límite del orden público aparece presente y nuestro campo de acción como mediadores siempre va a ser el campo de la autonomía de la voluntad. Todo aquello que cuestione la autonomía de la voluntad o que le imponga un límite, como es el orden público, va a estar exento de nuestras posibilidades de trabajo. Pero bueno, como vos decías, y ya lo vamos a ver en el módulo 5, esta es una temática que tal vez por sus dimensiones, por los derechos que afecta, adquiere una gran importancia, pero hay muchísimos temas donde esta tensión, este juego entre la autonomía de la voluntad, la democratización de las relaciones de familias y el rol del Estado a través del orden público familiar adquieren otras aristas, ¿no? De las que vamos a trabajar. Vamos, excelente doctora. Bueno, vamos leyendo, muy clara su exposición, muchas gracias. A través de una información ética se toman decisiones, María Inés. Excelente, muy Ujú. clara su exposición. Excelente, muchas gracias. Bueno, nos sumamos a todo este agradecimiento y, bueno, y comentarles que próximamente, el 20-21 de marzo, vamos a estar dando comienzo a este módulo 5 del que van a participar no solo Eleonora, que nos va a profundizar en todas estas temáticas, sino también la licenciada en Trabajo Social, Anabela Córdoba, que ya algunos la han conocido y han tenido en alguno de los módulos, donde vamos a trabajar todos los enfoques transversales aplicables a los conflictos familiares y en esta dimensión no solo legal, sino también social de los conflictos. Contarles que pueden, a los que se quieran sumar y no hayan hecho los módulos anteriores, pueden acceder a través de surgir a los módulos en formato asincrónico que ya han sido dictados y, bueno, también pueden participar e inscribirse para formarse en esta capacitación que, como les había dicho, es multidisciplinaria, integral y nos permite de alguna manera transformar nuestras prácticas y mejorar las vidas de las personas que tienen o atraviesan conflictos familiares y que requieren de esta mirada que, como bien nos mostró Eleonora, se nutre de diferentes disciplinas, no solo el derecho, que es muy importante, pero también desde lo social, lo psicológico, lo emocional y lo comunicacional. Bueno, sumamente agradecida a Eleonora y a todos los que nos acompañaron en esta mañana de sábado. Estamos a su disposición y les aclaro que, bueno, pronto les van a llegar sus certificados de asistencia y también estos fallos que nos ha compartido Eleonora se los vamos a hacer llegar. Así que, bueno, Gracias Magalí, gracias a no, todos y todas. Y bueno, ahí estaba viendo que están preguntando para inscribirse en el módulo 5 y y aquí recibir están información de módulos anteriores, así que bueno, todo eso se lo hacen llegar a Magalí por, y por yo de mi parte supuesto. me comprometo a hacerle llegar todos los fallos y las menciones que hice respecto de las noticias, que me parece también muy importante porque nos conectan con
con la realidad de las cuestiones teóricas que hemos analizado acá. Muchísimas gracias Muchas por la gracias, audiencia. Eleonora, y todas las consultas que hagan en el chat nos vamos a estar comunicando con ustedes y bueno, tienen ahí todos los datos para quienes quieran inscribirse y bueno, ya nos vamos a estar poniendo en contacto para solucionar estas dudas. Gracias, mil gracias, Eleonora, y gracias a todos los que nos han acompañado en esta mañana. Bueno, y a seguir pensando, ¿no? Y reflexionando sobre esto que nos trae la realidad social. Gracias.